Prepárese para comprender por qué los recientes acontecimientos en los Estados Unidos parecen ser el capítulo inicial de la profecía más inquietante de la hermana Agnes Sasagawa. Como se predijo, sus palabras parecen estar tomando forma en nuestro propio país, captando las preocupaciones y los temores de quienes observan lo que podría desarrollarse en los próximos días. La constatación de que cada detalle de su visión está comenzando a manifestarse es inquietante, y está claro que pocos están realmente preparados para lo que se avecina. Agnes Katsuko Sasagawa, una monja católica de Japón, alcanzó el reconocimiento internacional en la década de 1970 por las visiones que afirmó haber recibido en la ciudad de Akita. Según la hermana Sasagawa, la Virgen María transmitió mensajes a través de una estatua en el convento, que supuestamente lloró milagrosamente en 101 ocasiones distintas. Los mensajes comenzaron en 1975, ofreciendo advertencias y profecías sobre el futuro de la Iglesia y el mundo. Hoy, muchos miran hacia atrás a estas profecías con un sentido de urgencia, preguntándose qué previó la hermana Sasagawa para estos tiempos inciertos. Para mantenerse informado sobre estas revelaciones, considere suscribirse al canal haciendo clic debajo del vídeo. Nacida el 28 de mayo de 1931, Agnes Sasagawa soportó una vida de fe y resiliencia. Sus primeros años estuvieron marcados por las luchas, nació prematuramente, sufrió graves problemas de salud durante toda su infancia. Sin embargo, incluso en su fragilidad, mostró un espíritu indomable. A los 19 años, su vida dio un giro devastador. Un error médico durante una apendicectomía la dejó con parálisis del sistema nervioso central, confinándola a años de hospitales y cirugías. Durante 16 años, vivió con esta discapacidad hasta que un encuentro con una enfermera devota, la señorita W, en una clínica en Mokonigata cambió su vida. La compasión de la enfermera y su profunda fe católica inspiraron a Agnes, guiándola no solo hacia la recuperación física sino también introduciéndola al cristianismo, un momento transformador que encendió su viaje espiritual. Su nueva fe infundió en Agnes la determinación de dedicarse a un camino religioso. Aunque sus padres inicialmente se preocuparon por su salud, finalmente apoyaron su decisión. Se unió a la congregación de las Hermanas del Inmaculado Corazón de María en Nagasaki, donde comenzó una vida de devoción y servicio. En 1969, pasó a las Siervas de la Eucaristía, una comunidad que le permitió vivir una vida consagrada y al mismo tiempo interactuar con el mundo más allá del convento. En 1973, enfrentó una prueba profunda cuando perdió repentinamente la audición, un diagnóstico de pérdida auditiva progresiva con pocas posibilidades de recuperación. Sin inmutarse, se adaptó y aprendió a leer los labios, lo que le permitió seguir comunicándose y mantenerse conectada con su comunidad. Sin embargo, su vida dio un giro extraordinario en 1974, durante una adoración eucarística matutina. Se encontró con un ángel que le transmitió un mensaje extraordinario. Su audición se restablecería temporalmente entre agosto y octubre de ese año. Fiel a la profecía, recuperó la audición milagrosamente, aunque solo por un breve período de 5 meses. 8 años después, en 1982, durante la fiesta de la Anunciación, se produjo otro momento milagroso. El ángel regresó y le prometió que recuperaría la audición de forma permanente gracias a la intercesión de la Virgen María. Esta promesa se cumplió, lo que marcó otro milagro en la vida de la hermana Sasagawa y consolidó su historia como una historia de resiliencia, fe y milagros. Al reflexionar sobre la trayectoria de la hermana Sasagawa y la gravedad de sus profecías, nos quedamos con un sentimiento de reverencia por los desafíos que superó y la fe que definió su vida. Su historia nos recuerda la fortaleza que puede surgir de la adversidad y los misterios de la fe que siguen inspirando a los creyentes de todo el mundo. Si ya conoce la profunda historia de la hermana Agnes Sasagawa y las apariciones de Akita, tal vez recuerde que los milagros que la rodearon no se limitaron a ella sola. En un giro notable del destino, su vida se entrelazó con la de la señorita Teresa Chun, una mujer coreana que, en ese momento, estaba atrapada en un estado vegetativo debido a un cáncer cerebral terminal.
Cuando los peregrinos coreanos visitaron el convento donde vivía la hermana Sasagawa, ocurrió un milagro extraordinario atribuido a Nuestra Señora de Akita, que tuvo como resultado la curación completa de la señorita Chun. La recuperación de la audición de la hermana Sasagawa ya había asombrado a muchos, pero su vida estuvo marcada por una serie de fenómenos extraordinarios que confirmaron aún más su conexión con lo divino. El 12 de junio de 1973, entró en la capilla y descubrió una luz misteriosa que emanaba del sagrario. Esta luz no era una mera coincidencia, era una señal divina que anunciaba el inicio de una serie de sucesos sobrenaturales que se desarrollarían en los días siguientes. Durante las oraciones ante el Santísimo Sacramento, esta presencia luminosa regresó, apareciendo en un tono rojo intenso que dejó a las hermanas asombradas. El padre Yasuda reconoció estas manifestaciones radiantes como signos inequívocos que anunciaban la inminente aparición de la Virgen María. Sin embargo, las experiencias notables no terminaron allí. En vísperas de la fiesta del Sagrado Corazón, el 28 de junio de 1973, mientras la hermana Sasagawa y sus hermanas meditaban en silencio contemplativo, una nube de ángeles apareció alrededor del altar, creando una escena llena de asombro y reverencia. Al día siguiente, durante la oración del rosario, la hermana Sasagawa se encontró con una figura misteriosa, su ángel guardián. Este ángel no solo se manifestó visiblemente, sino que también impartió oraciones que reflejaban las enseñanzas impartidas a los 3 niños pastores de Fátima en 1916. Los mensajes transmitidos fueron profundos, cargados de predicciones que darían forma significativa al camino espiritual de la hermana Sasagawa. Las oraciones que recibió formaron un puente entre sus experiencias y las de otros videntes a lo largo de la historia, conectando su vida con un tapiz más amplio de fe. Además, el 28 de junio trajo aún más revelaciones. Durante esa misma sesión de oración, la hermana Sasagawa sintió un dolor intenso en la palma y el brazo izquierdos. Al examinar la fuente de su malestar, descubrió una marca en forma de cruz de la que fluía sangre. Este estigma no era un fenómeno aislado. Reflejaba un suceso similar en la estatua de madera de la Virgen María en la capilla, que también comenzó a sangrar, creando una abrumadora sensación de presencia divina entre las hermanas. Pero los acontecimientos extraordinarios no terminaron allí. El 3 de agosto de 1973, a las 12 de la noche, la hermana Sasagawa fue despertada por su ángel de la guarda, que la instó a levantarse inmediatamente. Esta llamada no era simplemente una señal de despertar, sino una llamada espiritual que la preparaba para los nuevos desafíos que la esperaban. Al día siguiente, cuando se acercaba a la capilla, sintió una presencia amenazante que la atacó físicamente, un encuentro que interpretó como un intento del diablo de frustrar su misión espiritual. La secuencia de fenómenos milagrosos continuó sin cesar. El 29 de septiembre de 1973, durante las oraciones de la tarde, ocurrió algo asombroso. La misma estatua de la Virgen María que había sangrado anteriormente comenzó a sudar profusamente, exudando una fragancia celestial que llenó la capilla. Este sudor era extraordinario, una sustancia aceitosa y perfumada que cautivó y desconcertó a todos los presentes. Quizás el milagro más conmovedor ocurrió el 4 de enero de 1975, cuando la estatua de madera de la Virgen María, que ya había sangrado y sudado, comenzó a derramar lágrimas reales. Este conmovedor fenómeno no fue un hecho aislado. Fue documentado a fondo y sometido a análisis científicos, lo que confirmó que las lágrimas eran de origen humano. Luego, el 15 de octubre de 1983, el milagro de Nuestra Señora de Akita trascendió las fronteras geográficas e impactó la vida de la señorita Teresa Chun. Su recuperación milagrosa de un estado vegetativo, atribuida a la intercesión en el convento donde residía la hermana Sasagawa, fue aclamada como un milagro médico, corroborado por radiografías que documentaron su condición antes y después de la asombrosa curación. Los encuentros de la hermana Sasagawa con la Virgen María en 1973 culminaron en 3 mensajes fundamentales que no solo reforzaron su fe, sino que también dejaron un profundo impacto en los católicos de todo el mundo.
Al explorar la cronología y el contenido de estos mensajes, pronunciados en la modesta capilla de Akita, Japón, reconocemos las circunstancias excepcionales que enmarcaron estos encuentros milagrosos. El sencillo entorno de la capilla de un convento se convirtió en el telón de fondo sagrado para interacciones extraordinarias entre lo ordinario y lo divino, grabando una impresión duradera en la hermana Sasagawa y sus hermanas en la fe. Esta narrativa, tejida con hilos de resiliencia, fe y lo sobrenatural, continúa inspirando y resonando en los creyentes de todo el mundo. El extraordinario viaje de la hermana Agnes Sasagawa y las apariciones en Akita comenzaron un día modesto, el 6 de julio de 1973. Mientras estaba rezando dentro de la capilla, la atmósfera cambió drásticamente. La estatua de la Virgen María, tallada con maestría a partir de un solo tronco de un árbol katsura, comenzó a emanar un resplandor sobrenatural, un espectáculo visualmente impresionante y profundamente significativo. Esta iluminación anunció el inicio de una serie de comunicaciones divinas que alterarían el curso de la vida de la hermana Sasagawa. Durante este encuentro inicial, la Virgen María reconoció los estigmas en las manos de la hermana Sasagawa y su pérdida auditiva, interpretando estas aflicciones físicas como signos de su llamado espiritual. El mensaje fue inequívoco. La hermana Sasagawa debía dedicar su vida a la oración de las siervas de la Eucaristía. Esta misión no solo le prometía curación personal, sino que también servía como un conducto para la salvación, centrándose en el poder transformador de la Eucaristía. Este momento trascendió sus problemas de salud individuales, transformándolos en una profunda invitación a profundizar su compromiso espiritual e interceder por la Iglesia y sus líderes. A raíz de estos notables eventos en Akita, se inició una investigación exhaustiva sobre los mensajes recibidos por la hermana Sasagawa. Las autoridades eclesiásticas se sintieron obligadas a intervenir, intrigadas por los fenómenos milagrosos que rodeaban a la estatua de la Virgen María y las experiencias extraordinarias relatadas por la hermana Agnes. La investigación se puso en marcha, impulsada por la necesidad de discernir la autenticidad de estas manifestaciones divinas. La investigación sobre las afirmaciones sobrenaturales asociadas con la hermana Sasagawa y los eventos en Akita fue intrincada y se desarrolló durante varias décadas. Obtuvo una atención significativa, cautivando tanto a la comunidad local como a un público más amplio. El proceso comenzó en 1975 cuando el obispo John Ito de Niigata se enteró por primera vez de los sucesos extraordinarios en el convento. Su intriga, unida a un sentido de responsabilidad, lo llevó a buscar orientación de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el organismo del Vaticano encargado de supervisar los asuntos doctrinales. A medida que los fenómenos en Akita cobraron fuerza, la congregación aconsejó al obispo Ito, como autoridad eclesiástica local, que encabezara las investigaciones iniciales. En 1976 se creó una comisión para investigar más a fondo las acusaciones, pero no logró llegar a una conclusión definitiva sobre la naturaleza sobrenatural de los hechos, lo que dejó muchas preguntas pendientes. Impulsado por los fenómenos en curso y las nuevas perspectivas del Vaticano, el obispo Ito decidió continuar la investigación. En 1981, empezaron a aparecer nuevas pruebas que reforzaban las afirmaciones de un origen sobrenatural. El obispo Ito preparó meticulosamente un dossier detallado que resumía estos hallazgos. Sin embargo, la Congregación para la Doctrina de la Fe se mantuvo cautelosa, considerando que las pruebas eran insuficientes para impulsar una nueva investigación. Sin inmutarse, el obispo Ito argumentó en 1982 que los malentendidos podían haber influido en las respuestas anteriores de la congregación. En 1983, dio el paso decisivo de reunirse personalmente con los funcionarios de la congregación y presentar fervientemente su caso. La perspectiva del arzobispo Shirayanagi sobre las apariciones en Akita subraya los intrincados desafíos que enfrenta la Iglesia cuando aborda fenómenos considerados sobrenaturales. El reconocimiento oficial de una aparición requiere no solo una fe profunda, sino también un riguroso escrutinio teológico y doctrinal.
La presencia de opiniones diferentes entre los líderes de la Iglesia ilustra cómo estos eventos pueden interpretarse a través de diversas lentes teológicas, moldeadas por la evidencia disponible. El escepticismo de Shirayanagi fomentó un debate más amplio sobre la evaluación y aceptación de estos fenómenos dentro de la comunidad católica, destacando las complejidades que implica conciliar la fe con el análisis crítico. La variedad de puntos de vista sobre las apariciones de Akita revela la lucha continua de la Iglesia por equilibrar la creencia con la investigación razonada. Mientras que algunos miembros percibieron las apariciones como mensajes divinos genuinos que justificaban el reconocimiento, otros, como el arzobispo Shirayanagi, abogaron por una postura más cautelosa, enfatizando la necesidad de una investigación exhaustiva. Esta situación encapsula la dinámica interna dentro de la Iglesia cuando se enfrenta a cuestiones espirituales y místicas, donde existe una tensión constante entre la fe y la razón. A lo largo de los años, la Iglesia Católica participó en numerosas discusiones e investigaciones teológicas sobre los eventos en Akita. A pesar de estos amplios esfuerzos, el Vaticano aún no ha llegado a una conclusión definitiva, lo que deja el estado de los eventos de Akita en un estado de incertidumbre dentro de la doctrina católica, ni totalmente respaldado ni descartado por completo. Por el contrario, el obispo John Ito, que supervisó la diócesis durante estos notables acontecimientos, tomó una decisión fundamental al aprobar formalmente las apariciones. Esta aprobación representa un respaldo significativo dentro de la estructura de la Iglesia, indicando que los acontecimientos fueron considerados aceptables para la fe a nivel local, incluso si esto no garantiza una aceptación universal en toda la Iglesia. Cabe destacar que la aprobación del obispo Ito nunca ha sido revocada por sus sucesores o la Santa Sede, afirmando su validez hasta el día de hoy. Según el derecho canónico, que rige la Iglesia Católica, esta aprobación incorpora formalmente las apariciones de Akita en la vida eclesiástica de la diócesis de Niigata. Como resultado, los fieles de esa región tienen el apoyo eclesiástico para integrar los mensajes de Akita en sus prácticas espirituales. El primer mensaje de la Virgen María enfatizó la importancia de rezar el rosario y realizar actos de reparación, medios espirituales destinados a aliviar los pecados del mundo. En su segundo mensaje, pronunciado el 3 de agosto, el tono cambió a uno de urgencia. La Virgen expresó su profundo pesar por los pecados de la humanidad, subrayando que infligen un profundo dolor a Dios. Imploró a las personas que ofrecieran consuelo a Cristo y apaciguaran la ira del Padre Celestial. Esta súplica sirvió como un serio recordatorio de las responsabilidades espirituales que pesan sobre la humanidad. Los mensajes proféticos de la hermana Sasagawa alcanzaron un clímax escalofriante el 13 de octubre, aniversario del milagro del sol en Fátima. En este mensaje fundamental, la Virgen María advirtió de un castigo catastrófico más severo que el diluvio bíblico. Imaginó que llovía fuego del cielo, lo que provocaría una devastación generalizada tan inmensa que los supervivientes anhelarían la muerte. Sin embargo, junto a esta terrible profecía, ofreció esperanza. El rosario y una señal de Cristo serían esenciales para afrontar estas calamidades inminentes. Subrayó la importancia fundamental de la oración, en particular el rosario, invocando la protección divina sobre el Papa, los obispos y los sacerdotes. Más de 4 décadas después de estas apariciones, la hermana Sasagawa volvió a llamar la atención en 2019. Después de años de silencio, recibió un nuevo mensaje de su ángel de la guarda, que resonaba con las crisis mundiales contemporáneas y los desafíos espirituales que enfrenta la sociedad. Una mañana de principios de octubre, su ángel reapareció, instándola a cubrirse de cenizas y rezar un rosario reparador todos los días. Sé como un niño y haz sacrificios diarios. Cuando una estación de radio católica en Massachusetts compartió este mensaje, provocó una profunda reflexión tanto dentro como fuera de la comunidad católica. Las palabras del ángel hicieron eco de antiguas tradiciones de penitencia y humildad, llamando a los creyentes a llorar y buscar misericordia por sus pecados. El acto de cubrirse con cenizas simboliza el arrepentimiento, el dolor y una súplica de perdón divino. La guía de ser como un niño
También resonó con las enseñanzas de Cristo sobre la pureza y la humildad, destacando su importancia como virtudes fundamentales para la preparación espiritual. Este renovado llamado a rezar el rosario diariamente subraya el papel esencial de la oración de intercesión en la lucha contra los males contemporáneos, incluidos los conflictos, las enfermedades y la decadencia moral. La revelación de 2019 de la hermana Sasagawa parece cada vez más relevante a la luz de los recientes eventos globales, como el conflicto en Ucrania, la escalada de tensiones en Medio Oriente y la pandemia que ha puesto a prueba profundamente a la humanidad. A medida que los desastres naturales se han intensificado, su mensaje ha adquirido una mayor urgencia, llamando a la renovación espiritual y moral. Esta nueva revelación invita a los fieles a reflexionar sobre las implicaciones espirituales más profundas que se esconden detrás de estas crisis, y destaca los actos personales de sacrificio y bondad como contribuciones vitales para la sanación del mundo. El énfasis en los sacrificios diarios sugiere que cada individuo tiene un papel que desempeñar en la restauración espiritual del mundo. Estos humildes actos de caridad y abnegación son poderosos antídotos para una sociedad a menudo consumida por el materialismo y los grandes gestos. El reciente mensaje de la hermana Sasagawa desde Akita invita a los creyentes a reafirmar la esencia de la vida cristiana a través de la sencillez, la pureza y la devoción inquebrantable. Al acercarnos al 6 de julio de 2024, el 50 aniversario de la primera aparición de la hermana Sasagawa, el mundo recuerda el significado perdurable de estos mensajes. Muchos interpretan sus experiencias como una advertencia profética y un llamado a renovar las prácticas fundamentales de la fe. Ya sea que se lo considere como un llamado al arrepentimiento o como una guía para navegar en un mundo cada vez más plagado de desafíos, el mensaje de la hermana Sasagawa sigue siendo una poderosa invitación a regresar a las raíces espirituales y encontrar consuelo en la oración, la humildad y los actos de servicio. Los mensajes de Nuestra Señora de Akita, tal como los transmitió la hermana Sasagawa, continúan resonando profundamente en los corazones de los creyentes de todo el mundo, y son una advertencia urgente de las terribles consecuencias que tendrá la humanidad si no se arrepiente y se reconecta con sus fundamentos espirituales. La reciente profecía compartida por la hermana Sasagawa, que ahora tiene 93 años, ha cautivado una atención significativa en todo el mundo. En vísperas del 50 aniversario de las apariciones de Akita, su ángel guardián transmitió una nueva visión que preveía desastres naturales, trastornos sociales y profundas crisis espirituales de escala catastrófica a menos que la humanidad preste atención a la guía ofrecida por la Virgen María. En su reciente mensaje, la hermana Sasagawa formuló una advertencia terrible sobre el hecho de que el mundo se encuentra en una coyuntura crítica, y enfatizó que las decisiones que tomen las personas ahora, en términos de oración, acciones y compromiso espiritual, tendrán un impacto significativo en si se pueden evitar los desastres inminentes o si se hace necesaria la intervención divina para realinear el rumbo de la humanidad. Ella previó cambios climáticos severos, conflictos políticos en aumento que podrían derivar en guerras inesperadas y un deterioro de las conexiones humanas. El mensaje del ángel indicó que un despertar era inminente, listo para servir como un doloroso ajuste de cuentas de la decadencia moral y espiritual de la humanidad o como una oportunidad transformadora para el renacimiento espiritual, si las personas abrazan el arrepentimiento. Las profecías de la hermana Sasagawa, que se basan en los mensajes de Nuestra Señora de Akita, han delineado pruebas específicas que parecen manifestarse cada vez más, particularmente en los Estados Unidos. Las siguientes 10 profecías reflejan advertencias urgentes que resuenan con los acontecimientos actuales. 1. Profecía 10. Grandes calamidades debido a la falta de arrepentimiento. La Virgen María advirtió sobre desastres naturales y crisis importantes como posibles castigos divinos. El reciente aumento de incendios forestales, huracanes, inundaciones y sequías en los Estados Unidos ha llevado a muchos a interpretar estos eventos como señales de responsabilidades morales descuidadas. 2. Profecía 9. Pérdida de la fe que conduce a conflictos sociales. Una desviación de la fe predicha presagiaba divisiones dentro de las familias y las naciones.
Hoy, la polarización política y la fragmentación social en los Estados Unidos han intensificado las tensiones, manifestándose en protestas, enfrentamientos ideológicos y relaciones tensas. 3. Profecía 8. Escándalos entre el clero. El mensaje de María incluía una advertencia de que los escándalos dentro del clero socavarían la fe de muchos. La lucha continua de la Iglesia para recuperar la credibilidad después de las revelaciones de escándalos de abuso se hace eco de esta predicción. 4. Profecía 7. Persecución de los cristianos. Según Nuestra Señora de Akita, los cristianos se enfrentarían a una oposición cada vez mayor. Si bien la persecución abierta no es generalizada, muchos creyentes se sienten marginados, en particular a medida que cambian las normas sociales en relación con cuestiones como el matrimonio, la ética de la vida y la libertad religiosa. 5. Profecía 6. Corrupción moral generalizada. La Virgen María predijo que las conductas que antes se consideraban inmorales ganarían aceptación social, lo que resultaría en decadencia espiritual. Este cambio es evidente en la normalización de la violencia y el contenido explícito por parte de la industria del entretenimiento, junto con los cambios sociales que desafían los valores tradicionales. 6. Profecía 5. Los desastres naturales como señales divinas. En los últimos años hemos sido testigos de huracanes destructivos, incendios forestales y terremotos en los Estados Unidos, lo que ha llevado a algunos a ver estos eventos como advertencias del desagrado divino, en consonancia con las predicciones de la Virgen María sobre los desastres como señales que llaman a la conversión. 7. Profecía 4. Guerra inminente y tensiones globales. La Virgen María advirtió que el continuo descuido de la conversión espiritual podría conducir a un conflicto global. Las crecientes tensiones con naciones como China y Rusia, junto con el aumento de los gastos militares, son percibidas por algunos como indicadores de un inminente conflicto a gran escala. 8. Profecía 3. Destrucción ambiental debido a las acciones humanas. La Virgen María advirtió que el descuido de la naturaleza por parte de la humanidad traería consecuencias graves. El cambio climático, la deforestación y la contaminación ilustran un desprecio por la salud ambiental, y los últimos años se han caracterizado por incendios forestales devastadores y crisis de contaminación. Cada una de estas profecías sirve como un conmovedor recordatorio del mensaje general de Akita, que el arrepentimiento, la oración y un nuevo compromiso con la disciplina espiritual podrían allanar el camino hacia la redención, ayudando a la humanidad a evitar más sufrimiento. Mientras los creyentes de todo el mundo responden a estas advertencias mediante vigilias de oración y recitaciones del rosario, las revelaciones de la hermana Sasagawa siguen llamando a una renovada dedicación a la pureza espiritual, al arrepentimiento y a la fe, especialmente ante los crecientes desafíos globales. La perdurable relevancia de estos mensajes subraya un llamado urgente a buscar una base espiritual y revivir los valores fundamentales de la fe y la compasión antes de que sea demasiado tarde. Los mensajes compartidos por la hermana Sasagawa siguen resonando profundamente, particularmente en nuestro contexto contemporáneo, donde la degradación ambiental, las crisis morales y el desprecio por la vida humana reflejan crudamente las profecías de Nuestra Señora de Akita. A continuación, se presenta un examen más detallado de las últimas 3 profecías y su significado actual. 1. Profecía 3. Destrucción ambiental debido a la avaricia de la humanidad. La profecía de la hermana Sasagawa advirtió que el descuido de la humanidad hacia el medio ambiente, evidenciado por actividades como la deforestación, la contaminación y la sobreexplotación de los recursos naturales, conduciría a graves consecuencias. En los Estados Unidos, esta advertencia está cada vez más fundamentada. La deforestación masiva, las vías fluviales contaminadas y la alarmante pérdida de biodiversidad contribuyen a un desequilibrio ecológico que plantea preguntas urgentes sobre la sostenibilidad. La realidad del cambio climático, que ahora se manifiesta a través de tormentas sin precedentes, olas de calor y aumento del nivel del mar, subraya la gravedad de esta advertencia. Sugiere que la explotación ambiental continua podría resultar en daños irreversibles, instando a una reevaluación colectiva de la relación de la humanidad con la naturaleza. 2. Profecía 2. La erosión de los valores familiares.
La advertencia de la Virgen María sobre la destrucción de las familias apunta a un cambio cultural significativo que se aleja de las estructuras familiares tradicionales. Las altas tasas de divorcio, la prevalencia de hogares monoparentales y las percepciones cambiantes de los roles familiares han suscitado preocupaciones de que estos cambios podrían desestabilizar la sociedad. Muchos creyentes perciben esta erosión de la unidad familiar como parte de una crisis moral más amplia, con impactos perjudiciales para los niños, las comunidades y el tejido social en general. Los desafíos que enfrentan las familias hoy en día, como las presiones económicas y las normas sociales cambiantes, exigen un énfasis renovado en los valores familiares y la unidad como elementos fundamentales de una sociedad saludable. 3. Profecía 1. La creciente indiferencia hacia la vida humana. La visión de la hermana Sasagawa de una cultura de la muerte advierte sobre un creciente descuido de la santidad de la vida humana. En Estados Unidos, las alarmantes tasas de violencia, los tiroteos masivos y los polémicos debates en torno a cuestiones como el aborto reflejan los temas que se encuentran en esta profecía. El aumento de las tasas de criminalidad y el discurso generalizado en la sociedad sobre cuestiones de vida o muerte ponen de relieve una preocupante tendencia a la indiferencia que algunos consideran una prueba de que esta predicción se está haciendo realidad. Este cambio cultural exige una reflexión urgente sobre las implicaciones morales de nuestras decisiones y la necesidad de defender la dignidad de toda vida humana. En una era dominada por la ciencia y los datos, los mensajes de la hermana Sasagawa desafían las perspectivas modernas e invitan a una profunda reflexión sobre la fe, los valores y la dirección moral de la humanidad. Sus profecías van más allá de prever calamidades, sirven como un llamado a la profunda introspección personal y colectiva. Sugieren que si la humanidad no logra realinear los principios espirituales, las repercusiones resonarán en las dimensiones ambiental, social y espiritual. Independientemente de que estas profecías se manifiesten como se predijeron o no, ofrecen un poderoso recordatorio de que las acciones de la humanidad hoy darán forma al mundo del mañana. En definitiva, la visión de la hermana Sasagawa trasciende el miedo, encarna la esperanza de que mediante la oración, el arrepentimiento y el retorno a la compasión, podemos evitar los terribles resultados predichos y elegir un camino de renovación. Esta esperanzadora invitación nos anima a actuar con intención, reconociendo que el potencial para un cambio positivo reside en cada uno de nosotros y que la elección de responder a estos mensajes es una que todos podemos adoptar.